Ahora sí. Bien, vamos a ir continuando en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Tienen? Bien, dice así. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. Bueno, hoy comenzamos con el capítulo número 16, ¿no? Cada día más cerca, ya hemos pasado la mitad. Estamos bastante más avanzados de la mitad. Y la semana pasada terminábamos el 15 cuando vemos el versículo 39 del capítulo 15. Dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Sí? O sea que nos localizamos a dónde estamos en este momento, en la región de Magdala. Algo muy interesante e importante para saber y entender cómo escribe Mateo es entender a dónde está Mateo y de qué lugar está hablando. Cuando en el capítulo 15 dice que el Señor se fue a la región de Tiro y Sidón, dice que Jesús fue, ¿no? Salía de Israel. Y ahora en el versículo 39 del capítulo 15 dice, y vino. O sea, él está ubicado ¿dónde? En Israel, y Magdala está en Israel. Entonces, cuando se va afuera de la región de Israel, él dice fue, y ahora dice vino. Todo esto es para que nos localicemos a dónde estábamos, a dónde estamos. Y habíamos visto, ¿no? De que la semana pasada también habíamos visto de que parecía que esta historia de la alimentación de los 4.000 y el hecho de que el Señor sanaba a muchos, parecía una historia repetida, pero que en realidad se daba en otra región, en una región gentil, y con otro grupo totalmente distinto de personas. Y la historia de hoy, si los que estuvieron seguramente cuando estudiamos el capítulo número 12, recordarán de que esto ya pasó también. Se juntaron a demandarle una señal del cielo al Señor Jesús y la respuesta fue exactamente la misma. Nuevamente no es una historia repetida, no es que Mateo está contando, se olvidó de que en el capítulo 12 lo contó. Esta es una historia distinta en una zona distinta a la del principio. La primera fue en la región de Galilea y acá estamos en Magdala. Y recordemos que antes ya había pasado esto que le habían demandado la señal del cielo, pero en el capítulo 12 quienes demandaban la señal del cielo eran los escribas y fariseos. Y en cambio acá, ¿quiénes son? Dice los fariseos y los saduceos. Cuando uno lee así, y más uno no es por ahí no entendiendo, no teniendo mucho conocimiento o estudio, uno lo lee al pasar y es como que es todo lo mismo, ¿no? Escriba, fariseo, saduceo, uno no entiende realmente. Entendemos que son los religiosos de aquel tiempo, nada más, pero no entendemos la diferencia entre uno y otro. Y hay diferencias, y hay diferencias muy importantes y muy marcadas. Y es importante el hecho de que Mateo acá nos cuenta esto, de que eran los fariseos con los saduceos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 era normal que se unieran los fariseos con los escribas contra Jesús. ¿Por qué? Porque eran parecidos. Los escribas y los fariseos tenían diferencias. Los fariseos eran mucho más extremistas con el tema de el guardar la ley, ¿no? Los mandamientos y los mandamientos de hombres sobre todo. Y los escribas también, pero no tanto como los fariseos, estaban más enfocados en el estudio profundo de la palabra. Pero en el fondo los escribas y los fariseos no eran tan distintos, ¿no? Ahora, o sea, era normal que se unieran ellos en contra de Jesús. Ahora, esta parte de la historia es más complicada porque dice que se unieron los fariseos con los saduceos. Para que lo entendamos en el idioma político, es lo mismo que digamos, y se unieron los peronistas con los radicales. ¿Sí? ¿Se entiende si lo digo de esa forma? Eran dos grupos que no se soportaban, eran enemigos los fariseos
y los saduceos. Tenían diferencias muy radicales y muy marcadas, a tal punto que los saduceos eran casi ateos que simplemente creían en Dios de alguna forma rara, ¿no? Pero no eran lo mismo, a pesar de que sonaba parecido. ¿Cuáles eran las diferencias entre los fariseos y los saduceos? Para que nos demos un poquito cuenta de lo loco de esta unión que hicieron contra Jesús. Los fariseos se enfocaban en la vida religiosa, sobre todo, y los saduceos se enfocaban en la vida política de la gente, ¿sí? Los fariseos influían o buscaban influir en los pobres, no es que les importaban los pobres, sino que buscaban su objetivo principal de influencia eran los pobres, los necesitados. ¿Por qué? Porque se servían, dice el Señor Jesús, se servían de los pobres. Dice, desvalijaban las casas de las viudas, dice, cuando una mujer quedaba viuda, ahí iban todos los fariseos y hacían oraciones y fingían y hacían unos ritos para después cobrar, ¿sí? Era un negocio lo que tenían con los pobres. Mientras que los saduceos tenían algo parecido, pero con los ricos, ¿sí? Los saduceos se codeaban más que nada con los aristócratas, los grandes de aquella época, ¿no? Eran muy distintos los objetivos de cada uno. Los fariseos siempre buscaban influenciar a los pobres y los saduceos a los ricos. Los fariseos creían en las señales y milagros que Dios podía hacer. No en Jesús, pero creían en Dios Jehová, ¿sí? Creían que sí, efectivamente podía hacer milagros y que lo que cuenta el Antiguo Testamento fueron señales y milagros. En cambio los saduceos no, lo veían más como algo alegórico, como algo, bueno, histórico, en el sentido, como una historia, claro, como una historia, nada más, no lo veían como algo real. Algo muy importante es que los fariseos, fíjense qué loco, ¿no? Porque a pesar de todo, los fariseos tenían como la teología un poco mejor todavía, porque sí creían en las señales, creían en los milagros, y los fariseos también creían en el juicio final y en la resurrección de los muertos que va a haber en el juicio final. Sin embargo, los saduceos no creían en esto. Los saduceos no creían que había resurrección. Los saduceos básicamente, por eso les digo, eran ateos, porque creían que uno vivía ahora y moría y ya está. Como que hay un Dios, sí, que te juzga en vida, pero después no pasa nada, ¿no? Medio rara la creencia de los saduceos. Por eso, técnicamente no tiene sentido la unión de estos dos bandos. Pero hay un dicho, que no sé si un dicho argentino, ¿no? Que yo he escuchado alguna vez, que dice no los une el amor sino el espanto, ¿no? Y verdaderamente, ¿qué pasó con los fariseos y los saduceos? Se espantaron, que el Señor dice que se escandalizaban de él, ¿sí? Se espantaban del Señor Jesús. ¿Por qué los asustaba el Señor Jesús? Porque los sacaba del foco. Los principales, ¿sí? Eran como las estrellas de aquella época, así como están las estrellas de Hollywood y los políticos más renombrados y todo. Esos eran los escribas, los fariseos, los saduceos. La gente era pobre, ignorante, no tenía estudios, no tenía nada, ¿sí? Era gente del vulgo. Entonces todo lo que era un poquito arriba de ellos parecía inalcanzable. Y ahí estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, sintiéndose superiores a todo y toda la gente idolatrándolos como, wow, qué sabios que son, mirá el ungido, ¿no? Como decía el pastor recién, el ungido, ¿no? Cosa que sabemos que es un error, ¿no? El único ungido es el ungido, cuando la Biblia habla de el ungido, está hablando de Jesús, nunca el hombre puede ser el ungido, no. Bien, entonces, como dice el dicho, no los unía el amor entre ellos, porque ellos se odiaban, sino el miedo que generaba Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los bajaba al nivel que eran simples humanos, ¿sí? Mientras a ellos les gustaba estar allá arriba, recordemos la oración del fariseo, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, ni siquiera como este publicano. Eso te demuestra que el fariseo se veía por encima del otro. Y sin embargo el Señor los trae, ¿a qué nivel los trae a los fariseos y a los saduceos? Los trae al mismo nivel que una prostituta arrepentida. Igual, sos lo mismo, le dicen. Eso les chocaba. Son lo mismo que una mujer samaritana, que es una cruza de un montón que son pueblos pueblos israelitas que se cruzaron con otros pueblos. Ustedes son lo mismo. Eso era un insulto para ellos, ¿sí? Porque ellos se sentían ahí arriba. Entonces, estos dos grupos, literalmente enemigos, se unieron por odio a Jesús. Fíjense qué locura. Se unieron dos grupos que no se podían ni ver, se unieron por odio a Jesús y a la popularidad que tenía y cómo los estaba dejando en ridículos a ellos. Esta aclaración es para que entendamos de quién está hablando acá cuando nos habla de los fariseos y los saduceos.
Leamos el versículo 1 de vuelta. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Estas personas, este grupo que vinieron de fariseos junto con los saduceos, no eran los mismos fariseos que vinieron a Jesús en el capítulo 12, ¿no? No eran exactamente los mismos. Pero el reclamo, fíjense, era el mismo. Eran otro grupo de personas que vivían en otra región, pero le hicieron el mismo reclamo: mostranos una señal del cielo. ¿Esto qué significa? O que hagan una señal que se vea en el cielo, ¿sí? Que las nubes formen, sí, Jesús es el Mesías, no sé, una cosa bien loca, o que caiga fuego del cielo como hizo Elías, o que se detenga el sol y la luna durante un día como hizo Josué, ¿sí? Eso es lo que le estaban pidiendo, una señal que se vea en el cielo, y ahora ya vamos a ver por qué. Pero esta señal que le pedían nos habla de algo muy importante. Recordemos lo que acabo de decir. No son el mismo grupo de fariseos que en el capítulo 12. Estamos en una región distinta. No es que lo persiguieron a Jesús para preguntarle de vuelta lo mismo. No, no. ¿De qué nos habla esto? De que los fariseos tenían una unidad de pensamiento. ¿Sí? Ellos creían exactamente lo mismo. Ya sea el fariseo que vivía en Galilea, o el que vivía en Magdala, o el que vivía en otra región, los fariseos tenían una ideología, un pensamiento único. Y así, a donde iba el Señor Jesús le volvían a preguntar lo mismo, pero no eran los mismos de antes. Eran un grupo nuevo, porque así pensaban ellos. A pesar de ser un desastre, ellos tenían una unidad de pensamiento, creían lo mismo. Y de parte de los saduceos, que son, como les dije, casi ateos, sería una especie de burla lo que la pregunta esta que le hacían a Jesús, ¿no? Como un ateo cuando dice: a ver, si Dios existe, mostrámelo. Tráemelo acá, Dios, mostrámelo, y yo voy a creer que Dios existe. Eso dice un ateo, ¿no? ¿Eso qué está haciendo en realidad? Está haciendo una burla, porque sabe que uno no puede hacer eso, ¿sí? Exactamente. Bien, entonces, para los saduceos era una especie de burla este desafío a Jesús, pero para los fariseos era una prueba de verdad. Los fariseos verdaderamente le estaban diciendo: mostrarnos una señal del cielo y vamos a creer en vos. No lo estaban diciendo de mentira. ¿Por qué hacían este reclamo en especial los fariseos? Porque ellos consideraban que las señales terrestres podían ser replicadas por Satanás. A pesar de que eran un desastre los fariseos, tenían cosas en su doctrina muy ciertas, ¿sí? Los fariseos entendían de que el diablo también puede hacer y puede imitar milagros. Entonces no querían una señal de la tierra. Para ellos, ya habíamos visto en el capítulo 12 que en realidad lo que buscaban era no creer en Jesús, lo único que les interesaba, no tener que reconocer que Jesús era el Mesías. Pero era cierto en su teología, en lo que ellos creían, de que verdaderamente los fariseos creían que cualquier milagro que hicieras en la tierra lo podía hacer tranquilamente Satanás, mientras que un milagro que cae del cielo ya es algo que Satanás no podría hacer, es algo hecho directamente por Dios. Eso es lo que ellos creían. Recordemos que en el capítulo precisamente 12, si no me equivoco, es cuando el Señor hace los milagros y los fariseos que dicen: este echa a los demonios en el nombre de Belcebú, o sea, en el mismo nombre del diablo, porque verdaderamente creían en esta posibilidad de que el diablo podía obrar como milagros imitando a Dios. Por eso les digo, pese a todo el desastre que eran, eso es verdad, ellos lo tenían bien claro, el diablo también puede imitar milagros. Pero el reclamo, obviamente, era simplemente una prueba. Dice, ahí lo dice claramente, estaban buscando tentar a Jesús a ver qué hacía, cómo respondía. A pesar de esto me deja varias cositas, estas cositas que veo en los fariseos me dan a pensar, ¿no? Porque la teología dentro de todo no estaba tan errada, estaba mal, más que nada la práctica, ¿sí? La forma en la que lo hacían, la falta de amor. Pero el detalle que más me queda en mi cabeza y me quedó resonando hoy cuando pensaba en esto es la unidad de pensamiento. A pesar de que eran dos regiones distintas, la misma pregunta, en base a su teología, le hicieron la misma pregunta a Jesús. Le hicieron el mismo desafío a Jesús: mostrarnos una señal del cielo. Yo pregunto, ¿habrá esa unidad de pensamiento en todas las iglesias cristianas? ¿Pensaremos todas las iglesias cristianas de la misma manera sobre las palabras de Dios? Qué triste, ¿no? Que un grupo sectario, porque eran una secta, verdaderamente pensaban igual. Y precisamente pasa con otras religiones, como los testigos de Jehová, como los mormones, tienen una unidad de pensamiento, ¿sí? Y sin embargo, la iglesia cristiana evangélica no. El bautista cree una cosa, el libre cree otra cosa. Pero si tenemos la unidad, la palabra de Dios es una sola, es una unidad. Deberíamos estar como estaba la iglesia primitiva.
¿sí? Unidos es como dice que eran de un mismo sentir. Eran de un mismo sentir. Verdaderamente la iglesia de Cristo, nosotros no podemos hacerlo tristemente con todas las otras iglesias, pero al menos dentro de la iglesia, dentro de la congregación esta, tenemos que ser una unidad. Tenemos que tener una unidad, al menos en sentir, no digo en pensar, pero al menos en sentir, tenemos que ser de un mismo sentir. Ojalá los cristianos pudiéramos tener esta unidad, que a pesar del desastre que eran estos hombres, lo tenían a esa unidad. Porque la pregunta era la misma. Y es lo que tendríamos que pasar en todas las iglesias. Cuando cae alguien a predicar algo raro, enseguida tendrían que salir todos los hermanos a confrontarlo con la palabra de Dios. Sin embargo, hay iglesias que lo confrontan y otras que lo reciben y lo aceptan como el enviado de Dios, ¿no? Ese detalle nada más me llamó la atención. Vamos, sigamos leyendo. Versículo 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Esta palabra arreboles se refiere a que el cielo está rojizo, ¿no? De color rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Acá el Señor lo que les está reclamando es con respecto a que ellos tenían una muy buena interpretación, y precisamente por eso pedían señal del cielo, ¿no? Ellos tenían una muy buena interpretación de los movimientos atmosféricos y los movimientos de las estrellas. Recordemos que en la antigüedad no había servicio meteorológico como lo hay hoy en día, que lo ves en la tele, en la radio, en el celular. No había un servicio general que le informaba a la gente, a la población, cómo iba a estar el clima, sino que toda la gente empezaba a darse cuenta cómo funcionaba el clima y en base a eso se guiaban. En especial los más estudiosos, los religiosos, los escribas, fariseos, saduceos, precisamente se enfocaban mucho en esto. Había hombres muy observadores tanto del cielo atmosférico, o sea, de todo lo que hacía el clima, como de los astros. ¿Y en base a qué esto? Precisamente a Génesis capítulo 1, versículo 14. Se los voy a leer yo rápidamente, no hace falta que lo busquen, pero fíjense lo que dice Génesis 1:14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. O sea que esto que hacían no era algo malo, no les estaba reclamando al Señor que estuviera mal la observancia del clima, era algo correcto, estaba bien. ¿Cuál era el problema? Jesús le dice hipócritas porque prestaban demasiada atención a lo que veían físicamente en el cielo, pero no demasiada atención a las señales que Dios mostraba en la tierra. ¿Sí? Literalmente el Señor Jesús iba por la calle haciendo milagros, ¿sí? Sanando paralíticos, ciegos que nacieron, ciegos de nacimiento. En un momento dicen, nunca se vio cosa semejante. O sea, se ve que habían visto a algún ciego recuperar la vista, pero nunca a un ciego que nació ciego tener vista por primera vez. Una cosa totalmente loca. Para ellos es una cosa monumental, por eso tanta gente lo seguía. Y a pesar de estas señales que había en la tierra, no querían creer en Jesús. ¿Sí? Están como, como solemos decir la frase, viven en las nubes. ¿Viste cuando dice alguien vive en las nubes? Está todo el día mirando para arriba, ¿no? Paspando mosca. Así, lo que les está diciendo el Señor es eso. Hipócritas, están todo el tiempo mirando las nubes, las estrellas, el tiempo, el clima, y no son capaces de agachar la cabeza y mirar lo que está pasando acá en este momento. Literalmente el Mesías está caminando entre ustedes y no están prestando atención. ¿Sí? Y están buscando excusas para no creer. ¿Por qué no quieren creer? Porque no veo la señal en el cielo. Pero tenés que agachar la cabeza y ver a la gente. No, mi teología dice que la luz tiene que venir desde allá. Ya hablamos del peligro de querer adaptar a Dios a lo que nosotros creemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el Señor les dice, leamos de vuelta, dice: y por la mañana no habrá tempestad porque tiene revuelos del cielo nublado. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjense que le dijo, no podéis, no les dijo no queréis, no les dijo que no querían. Literalmente no podían, ¿por qué? Porque su mente estaba embotada en su pensamiento. ¿Sí? Cuando una persona pasa, recordemos siempre hay un pasaje bíblico que a mí me quedó muy marcado el significado, que es el pasaje del faraón.
que al principio dice que el faraón endureció su corazón y después termina diciendo que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque cuando uno endurece su corazón contra Dios, Dios te endurece más el corazón. ¿Vos querés ser soberbio? Ok, Dios te da más soberbia. Te hundís más en la soberbia. ¿Vos querés ser amable? ¿Vos querés ser apacible? Dios te da más paciencia. Dios te da más misericordia. Mientras uno más busca de eso, Dios más te da de eso. El que tiene poco, aún lo que poco tiene se le será así quitado eso. Y el que tiene, aún se le será dado más. Se refiere a eso, no a lo material. Cuando uno busca ser humilde, Dios te da más la capacidad de ser humilde, más la capacidad de ser bondadoso. Cuando vos querés ser soberbio, Dios te hunde en la soberbia. Es así como Dios funciona. Y eso es lo que le dice el Señor. No podéis distinguir, no podían. Estaban literalmente incapacitados, se habían negado tanto, vieron tantos milagros de Jesús, escucharon tantos testimonios de la gente, ¿sí? Escucharon predicar a Jesús, literalmente la palabra de Dios como nunca nadie la había predicado antes, y no quisieron creer. ¿Y qué pasó cuando uno no quiere creer? Cuando está escuchando la predicación que te está diciendo esto está mal y vos no querés creerlo, se te endurece el corazón, dice, ¿cómo es que dice? Se te cauteriza la conciencia, ¿sí? Así como cuando una herida está abierta y después se cauteriza, ¿qué pasa con la herida? Queda insensible, en esa parte ya no sentís igual, ¿sí? Quedó cauterizada. Bueno, la conciencia le pasa eso, cuando vos te negás a aceptar lo que la predicación de la palabra de Dios te está diciendo, se te endurece el corazón, se te seca y ya no puede entrar. Pasaron de no querer a no poder entender las señales. Hipócritas, dice. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y acá es muy interesante que dice las señales de los tiempos. El Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo, Mateo en adelante, fue escrito en griego, ¿no? Y la palabra que acá cuando usa la palabra tiempos, los griegos tenían dos, o mejor dicho, en el idioma griego, había dos palabras para tiempo. No era, nosotros usamos tiempo para varias cosas distintas, pero ellos tenían palabras distintas. Ellos tenían la palabra cronos, que significa el tiempo que se mide en segundos, minutos, horas, días, años, ¿sí? El tiempo cronológico, por eso cronos, ¿no? O también de ahí viene la palabra cronómetro, ¿no? El tiempo que se puede medir. Pero acá no usa la palabra tiempos, la palabra cronos, sino que usa la palabra kairos. Y esta palabra se refiere a un momento específico, ¿sí? Por ejemplo, hace unos años estábamos en tiempo de pandemia, por ejemplo, ¿sí? No se refiere a que duraba una determinada cantidad de tiempo, sino al momento específico. Estamos en tiempo de pandemia o en tiempo de cuarentena. Estamos económicamente en tiempo de, no sé, de crisis. A otros momentos está en tiempo de guerra. Hubo pocos años, tristemente, en la historia argentina que estuvimos en tiempos de abundancia, ¿sí? Se refiere a una época específica que puede haber durado de un día a un año, a 10 años, los que sea. Entonces el Señor les dice, no son capaces, no pueden distinguir las señales de este tiempo específico, lo que se está viviendo en este tiempo específico. ¿Y qué es lo que estaban viviendo los fariseos? ¿Qué estaban en ese momento? ¿Qué es lo que estaban viviendo? ¿Qué suceso histórico importante pasó mientras Jesús decía esto? Exactamente, el Mesías, la misma aparición del Mesías. Jesús mismo, Él era la señal del tiempo. ¿Sí? Los fariseos pudieron ver lo que los patriarcas de la Biblia anhelaron ver y no pudieron ver, dice la palabra de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, todos los grandes del Antiguo Testamento, grandes entre comillas, ¿no? Todos los que son mencionados, ¿no? En gran manera en el Antiguo Testamento, anhelaban ver la venida del Mesías, no pudieron verla. Y los fariseos lo tenían el Mesías cara a cara y no podían distinguir en qué tiempo estaban viviendo. ¿En qué tiempo estaban viviendo? En el tiempo del Mesías. Todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de que iba a venir el Mesías y toda la vida esperando la venida del Mesías, para que cuando viene el Mesías no lo podían ver. Y eso me hace recordar mucho a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Todas las profecías que hay acerca del final de los tiempos y cómo se está cumpliendo todo, cómo el enemigo está destrozando la familia, las civilizaciones, todo el desastre que vemos a diario, es señal del fin de los tiempos y hay muchos cristianos durmiendo en los laureles.
pensando si van a poder hacerse ricos, si van a poder hacerse famosos, lo que sea, no voy a nombrar a nadie, no importa, pero supuestos famosos cristianos, y en vez de predicar de la venida de Cristo, del arrepentimiento, predican de que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere hacer famoso, que vos tenés que brillar en el mundo y payasada y media. ¿Qué pasa? No están interpretando las señales de los tiempos, ¿sí? Como les pasa, y como decía el Señor Jesús, no pueden interpretar las señales de los tiempos, porque se han negado tanto que ya en este momento no pueden interpretarlas. Claramente, lo que estaban viviendo era la llegada del tiempo del Mesías. Y yo pregunto, ¿habrían visto los fariseos alguna señal de la venida del Mesías? Hay montones de señales, montones de señales. En primer lugar, el nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María, ¿sí? La Biblia decía que iba a nacer de una virgen. Ok, esto no lo vieron en persona los fariseos, se lo vamos a dar a su favor. Segundo hecho histórico, la matanza de los niños. ¿Ustedes creen que los fariseos no se enteraron de que cuando Jesús era chico, cuando era recién nacido, mataron a todos los niños menores de 2 años en esa zona? Fue un hecho, debe haber sido un hecho traumático, histórico, que no se han olvidado nunca más en su vida. Esa era una señal de que ya había nacido el Mesías. ¿Sí? Estaba representada en el Antiguo Testamento cuando el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para matar a Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Sí? Entonces, hubo una señal claramente. ¿Sí? Ahí ya tenemos un indicio. Después, Juan, estas cosas las podrían haber investigado simplemente preguntando. Juan no, José y María tuvieron que huir a Egipto y luego de un tiempo volver de Egipto. Había una profecía exacta que decía que de Egipto mandé a llamar a mi hijo. Había una profecía que decía que de Egipto iba a tener que volver el Hijo de Dios. Luego tenemos ya de grande la predicación de Juan el Bautista. La voz que clama en el desierto, decía la profecía. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino, ¿sí? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Exactamente eso, se fue al desierto a predicar y preparar el camino del Señor Jesús. ¿Había señales o no había señales de que había venido el tiempo del Mesías? ¿Sí? Y esto era lo menos vistoso, porque después tenemos lo más grande, los milagros, las sanidades, la predicación, el hecho de que cada vez que lo trataban de tentar, no podían caer, pero no le podían pegar una a Jesús. No había forma, se tenían que ir siempre con el rabo entre las piernas porque no podían hacerlo caer en nada, siempre se iban avergonzados ellos. Eso era también otra señal de que el Mesías era irrebatible. No ibas si verdaderamente hubiesen querido entenderlo, hubo unos pocos nomás, poquísimos fariseos que en secreto lo seguían a Jesús. Uno de ellos, si no me equivoco, se llamaba Nicodemo. ¿Sí? Lo seguían en secreto porque le tenían miedo a los otros fariseos. Pero hubo un par que prestaron atención a estas señales. Y luego de esto, que lo vamos a ver más en el futuro, la crucifixión estaba profetizada. ¿Sí? El hecho de que se sortearan las ropas del Mesías estaba profetizado. El hecho de que le dieran vinagre cuando estaba en su momento de sufrimiento estaba profetizado. Y la muerte y resurrección al tercer día estaba profetizado. O sea, ¿había señales o no había señales? Tenían a rolete señales para darse cuenta de que Jesucristo era el Mesías. Pero ¿qué pasaba? No podían. No es que ya no era que no querían. Al principio no querían, ahora ya no podían. Su entendimiento se había entenebrecido, se había embotado por haber rechazado la palabra de Dios. Y esto es un llamado de atención muy grande para nosotros. Es un llamado de atención muy grande a darnos cuenta de que no podemos rechazar la palabra de Dios. Por más que vengamos a la casa de Dios, si escuchamos un día, o sea, por más que vengamos siempre, sin falta, pero una sola enseñanza que nos tocó y nos dimos cuenta que estamos mal y no hicimos caso, ya hay un pequeño problema. Eso ya empieza a ser una pequeña piedrita en el corazón. Y luego no, el Señor nos vuelve a hablar y otra vez cerramos el corazón. Y cerramos el corazón hasta que llega un punto que dice el Señor, ah, sí, cerrado, bueno, toma, lo cierro yo con llave. Ahora no vas a entender nada hasta que yo diga. Ahora hasta que no caigas hasta el fondo y te pase lo peor, no vas a poder salir adelante. A ver si así entendés. Así obra el Señor. ¿Sí? Nos tiene paciencia un tiempo, pero luego Él endurece nuestro corazón para que descendamos hasta lo máximo y como aprendimos en la otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer delante del Señor para que se abran las puertas? Humillarnos. El Señor no es que nos va a endurecer el corazón por malvado, no, todo lo contrario. Lo va a hacer para que caigamos hasta el fondo y cuando caigamos al fondo no nos quede otra que humillarnos.
Y cuando nos humillemos, ahí el Señor vuelve a transformar, dice, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Concluimos, versículo 4. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bien, esta parte, la respuesta del Señor Jesús es la misma que la del capítulo 14, la del capítulo 12. No quisiera repetir todo de vuelta, la voy a repasar un poquito nomás, pero para el que la quiera ver, está en el canal de la iglesia, está guardada, la enseñanza se llama La generación malvada demanda señal, creo que se llama así la enseñanza. Esta se va a llamar distinta. No quería caer en los mismos detalles que ya dimos en ese momento, ¿no? Pero para repasarlo rápidamente, le dice la generación mala y adúltera, el Señor lo dice comparando con otras generaciones que habían pasado y también comparándolo, lo podemos comparar con la generación actual, una generación que ve milagros, que ve señales de los tiempos, del fin de los tiempos y no reacciona, como decíamos recién. Así como le pasaba al pueblo de Israel en Egipto, así estaba reaccionando este pueblo. Estos fariseos, estos saduceos y escribas no querían entender, ¿sí? Eran una generación perversa, dice, y adúltera. Porque adulterio, ¿a qué se refiere? A traicionar en el matrimonio. Traicionaban a Dios, ¿por qué? Por fines políticos, por dinero, por lo que fuere. Todo esto está explicado en la enseñanza esa, si lo quieren escuchar en otro momento. Pero unos detalles que podemos agregar para concluir esta historia. Primero que nada, Dios no cambia de opinión ante una misma actitud. La actitud de los fariseos, por más que eran de una unidad de pensamiento, la actitud era la misma, la soberbia. Y la respuesta que Dios le dio es la misma. ¿Sí? Exactamente la misma. La única señal que van a recibir de mi parte es la del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que lo tragó el pez y estuvo tres días en el fondo del mar y al tercer día lo escupió sobre la orilla. ¿Qué representaba esto? Exactamente, que Cristo murió, estuvo enterrado 3 días y al tercer día resucitó. Exactamente. Esa era la señal que les estaba diciendo. El Señor acá ya le estaba anunciando su muerte. Acá todavía, obviamente, la crucifixión no había llegado, pero el Señor ya les estaba diciendo, esa es la única señal que van a ver de mi parte. ¿Sí? Cuando yo muera, al tercer día voy a resucitar. Y ahí no les va a quedar otra que creer. Y aún así no quisieron creer, muchos de ellos, ¿no? Dios no cambia de opinión y no te va a dar una respuesta distinta, ni me va a dar a mí una respuesta distinta ante una misma actitud. Si yo vengo con una actitud enojada, soberbia delante de Dios a reclamarle, ¿por qué permitís esto? ¿Por qué? El Señor va a hacer la misma respuesta. Si en aquel momento no me contestó, lo más probable es que ahora tampoco me conteste. Si me contestó que no antes, me va a contestar que no de vuelta. ¿Sí? Ahora, si yo vengo con una actitud humilde, vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que no la opinión, pero sí el proceder de Dios solo se puede cambiar cuando el pueblo se humilla. ¿Sí? Cuando Dios manda a Jonás a Nínive, Jonás le dice, de acá a 40 días Nínive va a ser destruida. Eso era un decreto, eso iba a ser así. Pero ¿qué cambió? El proceder de Dios. ¿Por qué Dios decidió no castigarnos, no destruirlos? Porque se humillaron. Todo el pueblo entero se humilló y se arrepintieron de verdad y de corazón. Lo único que puede cambiar el proceder de Dios en nuestras vidas es humillarnos, ¿sí? Reconocer nuestro error, reconocer nuestro pecado, darle la soberanía y el poder a Dios de nuestras vidas. Eso puede cambiar el proceder de Dios en nuestras vidas. Eso puede que haga que cambie algo en nuestras vidas. Pero mientras nosotros sigamos de la misma forma tosuda, enojona, soberbia contra Dios, Dios es una pared inmutable, no se puede mover para ningún lado. No hay forma, es como dice la palabra de Dios, es inconmovible. A Dios no lo vamos a conmover con llanto y gritando más fuerte y llorando más fuerte para que Dios me dé lo que yo quiero. No, Él es inconmovible. ¿Sí? A Él no lo vamos a conmover así. ¿Saben que verdaderamente no conmueve, sino mueve a misericordia el corazón de Dios? La humillación. ¿Amén? Y para concluir, una reflexión final y una pregunta, ¿no? que yo me hago y que podemos hacernos todos, y por lo que vi también muchos se han hecho, ¿no? ¿Por qué el Señor no les concedió la señal y listo? Si estos fariseos, ¿sí? Los saduceos no sé, porque eran ateos, pero los fariseos verdaderamente querían ver una señal del cielo, porque ellos de verdad creían que si una señal del cielo iba a ser el Mesías. Si con esta señal los fariseos iban a creer, ¿por qué el Señor no les mostró la señal y listo para que crean? ¿Por qué no lo hizo? Y ya está. Si hubiese ganado a los fariseos, ¿ustedes qué creen? ¿Hubiese sido así?
Bueno, la evidencia bíblica nos muestra de que no. Porque el pueblo de Israel vio milagros y maravillas durante 40 años seguidos. Durante 40 años llovía maná, que era pan del cielo, y lo comieran y se hartaron del maná y reclamaron por el maná. Durante 40 años una columna de fuego les daba calor de noche y una columna de humo les daba sombra de día. Durante 40 años viendo los mismos milagros. Durante 40 años Dios les dio el sustento. Durante 40 años Dios les mantuvo, hasta dice, hasta lo que tuvieran de calzado no se les destruyó. La ropa no, en 40 años no se les destruyó. Es un milagro. No lo entendieron ellos, pero es un milagro. Nunca les faltó comida. Dios hizo que saliera agua de una piedra del medio del desierto. Se hartaron de ver milagros y maravillas y señales de Dios. En el tiempo de Elías cayó literalmente fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Y creyeron? ¿Creyó Jezabel por esa señal? No. Entonces lo que el Señor nos está diciendo a través de esto es que por más que nosotros creamos, no, si yo viera milagros, si la gente dice, no, si yo viera a Dios, si yo viera una señal del cielo, mentira. Es mentira. No van a creer. Van a creer en el momento, va a ser un shock, un impacto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando se abrió el mar rojo en dos y pasaron? ¿Qué pasó? Cantaron alabanzas del otro lado, re contentos, y al ratito se estaban quejando que no tenían comida. Entonces es una mentira de que si Dios me muestra esto, entonces yo voy a creer. Es una mentira. ¿Por qué el Señor no les mostró? Porque Dios quiere que creamos en Él por medio de la fe. ¿Cuál es el requisito principal para acercarse a Dios? La fe. Porque el que no cree que hay Dios no se puede acercar a Dios. ¿Sí? ¿Y la fe cómo es? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y de qué forma viene la fe? Por el oír. Con todo lo que los fariseos habían oído de Jesús, les tendría que haber alcanzado y sobrado. ¿Sí? Muchos de nosotros simplemente se nos habló de Cristo y creímos. Cuando el Señor Jesús dice que son más bienaventurados, le dice a Tomás, Tomás, porque viste, ¿sí? Porque viste, creíste. Pero son más bienaventurados, más dichosos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos más dichosos que que Tomás. ¿Por qué? Porque creímos sin haber visto. Esa es la fe que el Señor quiere de su pueblo, de sus hijos. Aquel que cree sin haber visto. Y muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no obra grandes milagros? Seguramente eso atraería a la gente. Mentira. Ha habido, y muchos hemos sido testigos, a pesar de que algunos no crean, pero ha habido campañas donde mucha gente, yo he conocido gente conocida mía, que ha sido sanada milagrosamente. ¿Sí? De hecho, literalmente conozco a una mujer que era totalmente paralítica, que le tenían que dar de comer y cambiarla, y recibió un milagro alucinante, al punto de que hoy camina y todo, y anda todo bien, y los hijos están en el mundo. Es decir, pero los hijos tendrían que haber creído esa señal. No, no alcanza un milagro. No es suficiente. Tiene que ser la fe, ¿sí? Venida ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Si no creemos a la palabra de Dios, no va a dar resultado. Lo único que va a dar resultado para cambiar una vida es la fe en la palabra de Dios. Fuera de eso, no hay más. Amén. El Señor les bendiga.